Bien, vamos a comenzar con el repaso de números racionales. Vamos a destacar que los números racionales sirven para representar partes de un todo o de algo. A ese todo nosotros lo vamos a llamar unidad, ¿verdad? Es importante recalcar que la división de este todo tiene que hacerse en partes iguales. Así, por ejemplo, tenemos una pizza que se subdividió en 8 partes iguales. También podríamos considerar un colectivo o un grupo de personas como una unidad. En este caso, este colectivo o grupo de personas tiene 13 individuos, ¿verdad? Cada uno se considera como una parte de ese todo. Y como tercer ejemplo tenemos una barra de chocolate dividida en 9 partes iguales. Si nos vamos a la definición de número racional, vamos a decir que un número racional es todo número que puede representarse como el cociente o división de dos números enteros. Este cociente se representa mediante el uso de fracciones. Así, por ejemplo, si tenemos una pizza que dividimos en 8 partes iguales y resulta que consumimos 3 piezas de ellas, entonces podríamos aquí representar o valorar dos situaciones. Una, 5 octavos sirve para representar la cantidad de piezas que todavía no han sido consumidas, las que no se ha comido la persona. Y podríamos establecer que 3 octavos representa la cantidad de piezas que sí se comieron o que sí fueron consumidas por la persona. Entonces, un solo dibujo puede representar varias situaciones, ¿verdad? Observen que también es importante que el 8 que está en el denominador representa la cantidad de partes en que se dividió esa unidad. Y el numerador, en ambas fracciones, que eran 5 y 3, representan las partes que se consideraron dentro de cada una de las ilustraciones en función de lo que cada una de ellas significaba, ¿verdad? Aquí recalcamos nuevamente las partes de una fracción. El numerito de arriba se llama numerador, el cual nos va a servir para especificar la cantidad de partes consideradas. Y el numerito de abajo se va a llamar denominador, el cual va a considerar la cantidad de partes en que se divide la unidad. Más ejemplos. Si tuviéramos un colectivo o un grupo de personas, también a partir de ese colectivo yo podría establecer otra vez dos situaciones. Por ejemplo, la fracción 7 sobre 13 o 7 treceavos, ¿qué representaría en este contexto? Bueno, esa fracción representaría la cantidad de mujeres que se pueden observar dentro de ese grupo con respecto al total. Y una fracción como 6 sobre 13 o 6 treceavos me indica la cantidad de hombres que ustedes van a poder observar con respecto al total de personas de ese grupo. Importante, los números enteros son racionales. Por ejemplo, si retornamos al ejemplo de nuestra barra de chocolate y asumimos que consumimos toda esa barra de chocolate, entonces nosotros hemos consumido 8 octavas partes de la misma. En otras palabras, hemos consumido la unidad completa, por lo cual esta representación nos sirve, valga la redundancia, para representar al número 1. En consecuencia, dicha fracción se suele llamar fracción unitaria. Ahora, en esta ilustración podemos observar que hay dos unidades, cada una dividida en 5 partes, por lo cual, como todas están pintadas, nosotros podemos decir que hemos tomado 10 quintas partes de esa ilustración o de esa representación, pero como se abarcaron en su totalidad y ellas corresponden a 2 unidades, entonces también podríamos representarlo con el número 2. Finalmente, ahora tenemos 3 envases. Observen que cada uno de esos envases no se subdividió en partes iguales. Se puede considerar que entonces esa fracción sería
para cada uno de los envases. Cada uno de los envases sería una unidad. Y como son 3, entonces serían 3, se representaría con la fracción 3 sobre 1, lo cual es exactamente lo mismo que representarlo con el número 3. Otro aspecto importante, un mismo número racional se puede expresar con varias fracciones. Por ejemplo, supongamos que se tienen 3 pizzas que se subdividen de diferente manera. Eso sí, siempre en forma equitativa, en partes iguales, ¿verdad? Una primer pizza que se divide a la mitad, una segunda pizza que se divide en cuartas partes y una tercera pizza que se divide en octavas partes o en 8 partes iguales. Podemos observar que en el caso de la primera, la sección que está pintada con rosado representa una mitad o un medio de dicha pizza. El segundo ejemplo, como está partido en 4 partes iguales, entonces la fracción que sirve para representar esa región pintada con verde es 2/4. Pero observando y comparando con la ilustración anterior, 2/4 abarca la misma región que un medio en la primera figura. La misma situación se presenta con el tercer ejemplo, en el que la pizza está dividida en 8 partes iguales, pero las partes que están pintadas en azul son 4, entonces esa situación se podría representar con la fracción 4/8. 4/8 de igual manera abarca la misma región de toda la ilustración en comparación con las 2 figuras anteriores. Por eso se dice que las 3 fracciones son iguales, o perdón, son equivalentes. De todas estas formas de representar una misma situación, a la primera fracción la vamos a llamar irreducible o irreductible, o también que está expresada en su forma canónica. La forma canónica significa que es la fracción más simple que permite representar dicha situación. Entre sí, todas esas fracciones las vamos a denominar equivalentes.